Eric Hobsbawm, Rebeldes Primitivos. Estudios sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX. Traducción castellana de Joaquín Romero Maura, editorial Ariel, año 1975. Capítulo 10. La anatomía de la, entre comillas, violencia en Colombia. Durante los últimos 15 años, la República Sudamericana de Colombia ha sido devastada por una combinación de guerra civil, acciones guerrilleras, bandidaje y simples matanzas no menos catastróficas por ser virtualmente desconocidas en el mundo exterior. Este fenómeno es conocido como la violencia, a falta de un término mejor. En la cúspide del proceso, entre 1949 y 1953, degeneró en guerra civil que afectó aproximadamente a la mitad de la superficie del país y a la mayoría de su población. En su punto más bajo, 1953-1954, se redujo probablemente a regiones de 2 departamentos, las subdivisiones administrativas principales de Colombia. Actualmente, afecta a regiones de 6 o 7 departamentos que comprenden un 40% de la población y persiste probablemente adormecida, aunque sin extinguir en varios más. Los costes humanos totales de la violencia son sobrecogedores. La última monografía publicada por la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Bogotá, Guzmán, Falsborda y Omaña Luna, La violencia en Colombia, volumen 1, Bogotá, 1962, refuta el destinado cálculo de unos 300.000 muertos. En 1958 el gobierno conjeturaba unos 280.000, pero calcula no menos de 200.000. Sin embargo, se carece de fundamentos estadísticos seguros. Con base en las últimas, enero de 1963, cifras oficiales y provinciales, el total difícilmente puede ser inferior a 100.000, pero puede muy bien ser más elevado. No se dan datos sobre heridos. Por otra parte, el efecto de la violencia en áreas específicas puede evaluarse mediante estudios locales tales como el de R. Pineda Giraldo para el Líbano, departamento del Tolima. De las 452 familias entrevistadas en los barrios más pobres de esta ciudad, 1960, 170 de ellas habían perdido 333 parientes en las distintas matanzas. El efecto de la violencia sobre la migración interior ha podido apreciarse también en una o dos encuestas. Este efecto es muy considerable y el reverendo Camilo Torres, que lo ha estudiado con relación a Bogotá, dice que, entre comillas, como en tiempos feudales, los campesinos acuden a la ciudad en busca de seguridad. Cierra comillas. Pero lo más interesante sobre la violencia es la luz que arroja sobre el problema de la inquietud y rebelión rurales. Si descartamos el periodo de guerra civil formal, 1949-1953, la violencia es un fenómeno totalmente rural, aunque en uno o dos casos, como sucede en los departamentos del Valle y Caldas, sus orígenes fuesen urbanos y algunos tipos de pistoleros reaccionarios o del gobierno, los entre comillas pájaros, permaneciesen en las ciudades, de lo que nos da cuenta su utilización de transporte motorizado. Representa lo que constituye probablemente la mayor movilización armada de campesinos, ya sea como guerrilleros, bandoleros o grupos de autodefensa, en la historia reciente del hemisferio occidental, con la posible excepción de determinados periodos de la Revolución Mexicana. Su número total para todo el periodo
se ha estimado en 30.000, a pesar de que estas estadísticas son muy poco fiables. De los que, de hecho, llevan armas, casi todos son campesinos, estando sus edades comprometidas entre los 14 y los 35 años, y probablemente sobrepasan la media de analfabetismo. Una muestra de 100 guerrilleros en el departamento de Tolima incluía tan solo 5 que sabían leer y escribir. No incluía tan solo 5 que no se ven obreros y solo figura alguna que otro intelectual, vuelto o individuo procedente de la clase media. Con excepción de unos pocos indios, en localidades específicas de poquísimos, desproporcionadamente pocos, negros, encontramos el tipo corriente del campesino o pastor mestizo, esmirriado, chaparro, subalimentado, pero sorprendentemente resistente que abunda por doquier fuera de las regiones costeras del país. Políticamente, acusan la división propia del resto del país, formando grupos liberales y conservadores, aunque de los últimos probablemente hay pocos, y un sector comunista todavía más pequeño, no implicado en la violencia misma, y concentrado y armado en autodefensa, contra irrupciones por parte del gobierno o grupos hostiles. Las áreas de la violencia adormecida siguen probablemente el mismo patrón. La más importante de todas es los Llanos Orientales, una región de ganaderos sólidamente liberal, aunque incluye hoy un contingente comunista que depuso, pero no abandonó sus armas, en 1953, después de que el gobierno conservador diera fin a su intento de imponer control central. No me ocuparé aquí de este escenario de oeste. En todos los países latinoamericanos se encuentran fundamentalmente dos tipos de zonas agrícolas. Las agriculturas de subsistencia, muy atrasadas, que se encuentran virtualmente fuera y solo marginalmente integradas en las actividades económicas y las de producción de mercado, que en parte significa alimentos para las ciudades en rápido crecimiento, pero en su mayoría significa el aumento de cosechas remuneradoras en el mercado mundial, tales como el café. La producción sistemática de café, como la de plátanos y otras cosechas inferiores, empezó en Colombia hacia principios de siglo y hoy en día el país es el segundo productor mundial después del Brasil. Existen también dos tipos básicos de organización agrícola: las grandes fincas cultivadas por jornaleros o sistemas similar y la unidad familiar campesina explotada por un propietario, arrendatario o aparcero. El patrón general de propiedad de la tierra no tiene relación directa con la estructura de la empresa agrícola, lo que puede explicar la ausencia de correlación significativa entre la violencia y la distribución de la propiedad de la tierra. Dicho sea de paso, esta es latifundista como en muchos otros lugares de la América Latina, pero con grandes retazos de pequeñas propiedades. La combinación de amplias propiedades y pequeñas posesiones campesinas afecta a la situación social colombiana de dos formas principales. Acentúa la desigualdad de la renta. El 4,6% de la población recibe el 40% de la renta nacional y perpetúa asimismo una estructura social cuasi feudal en el campo. El panorama general del campo colombiano está constituido, por lo tanto, por comunidades campesinas extraordinariamente atrasadas, aisladas, ignorantes y rutinarias, arrojadas por propietarios feudales y esbirros. Esta sociedad tradicional fundamentada en una agricultura de semisubsistencia se encuentra actualmente en rápida desintegración. Como en cualquier parte de la América Latina, el principal agente de desintegración es una economía de cosechas remuneradas engranada en el marco mundial. Su avance preparado en los primeros 30 años de este siglo se ha acentuado agudamente desde 1940. Hasta que los partidos liberal y conservador se retiraron formalmente de la violencia en 1957, su configuración social estaba oscurecida en parte por los feudos políticos nacionales y locales. Sin embargo, en los últimos 5 años ha sido muy poco afectada por esos factores, por lo que pueden hacerse algunos intentos de generalización. En primer lugar, apenas se ha afectado a la región de amplios fondos de cultivo. Como en toda la América Latina, los trabajadores rurales sin tierras figuran entre los elementos menos rebeldes del campo.
En segundo lugar, ha adquirido un particular dominio en el área agrícola de creciente aumento de cosecha remuneradora de pequeños trabajadores, especialmente en las regiones en que se da el café. Actualmente está confinada a un área que comprende todos o parte de los departamentos de Tolima, Valle y Caldas, que son las tres comarcas que encabezan la producción del café del país. Caldas y Valle figuran entre los tres departamentos que presentan el mayor incremento de población y Tolima sobrepasa bastante la media. Añádase a esto que algunas de las principales áreas comunistas armadas, aunque no violentas, son contiguas a esta zona y pertenecen económicamente a ella. Debe mencionarse también una tercera zona armada pero tranquila. Consiste en las remotas e inhabitadas regiones que se extienden desde las montañas hasta la cuenca amazónica, en las que grupos de colonizadores pioneros independientes han establecido fuertes núcleos comunistas, proporcionando sectores para establecer bases de entrenamiento de guerrillas. Este fenómeno tiene también sus paralelos en otros países latinoamericanos. El pionero independiente que rompe con los asentamientos tradicionales, con frecuencia de dominio feudal, es uno de los elementos más militantes en potencia y, como en Perú y en algunas partes del Brasil, uno de los más accesibles a las organizaciones de izquierda. Por otra parte, en sus centros principales, la violencia no es un simple movimiento del pobre contra el rico, del desposeído por más tierra. En cierto modo, desde luego, se trata de una expresión de hambre de tierras, aunque se presente como campesinos conservadores asesinando y arrojando a los liberales de sus propiedades o viceversa. Distintamente, en el curso de 15 años de anarquía, ha sido utilizada por una clase media rural ascendente que por otra parte difícilmente hubiese encontrado forma de ascensión social en una sociedad casi feudal, para adquirir riqueza y poderío. Este aspecto de la violencia se ha desarrollado en formas que recuerdan extraordinariamente a la mafia siciliana, en especial en Caldas, el departamento productor del café por excelencia. Allí la réplica de los gabelotti sicilianos, los administradores de los fondos y los burgueses han llegado a establecer una organización formal para hacer chantaje a los propietarios y aterrorizar a los campesinos, la cofradía de mayordomos. En estas áreas la violencia se ha institucionalizado económicamente. Rebrota 2 veces al año con la recolección del café y determina la redistribución de granjas, fincas, de las cosechas cafeteras y de su comercio. Es significativo que las perpetuas matanzas que se llevan a cabo en estos lugares no han afectado en nada al incremento del cultivo del café. Tan pronto como se expulsa a un campesino de su propiedad, otro toma a su cargo inmediatamente un bien tan lucrativo. Por supuesto, la violencia es frecuentemente revolucionaria con conciencia de clase en un sentido más amplio, sobre todo en años recientes, en los que los pistoleros carentes de justificación de luchar para los dos grandes partidos han tendido cada vez más a ser considerados como defensores del pobre. Además, en estos casos, los pistoleros y forajidos suelen ser o jóvenes sin propiedades o lazos afectivos o víctimas de matanzas y expropiaciones, sean por fuerzas estatales o por la oposición política. En la mayoría de los casos comprobados, la autodefensa o venganza, que suele ser lo mismo en estas sociedades, les impulsa a huir de la vida legal situándose fuera de la ley. Por otra parte, el mero hecho de que las bandas armadas de campesinos provienen no de una justa rebelión social, sino de una combinación de tradicional guerra civil de partidos y del terrorismo policial o armado, ha llevado a que sean menos precisos los elementos de lucha de clases. Para la guerrilla liberal, los chulavitas, originariamente soldados y policías del departamento de Boyacá, que ganaron una triste fama por su atrocidad al servicio de los conservadores, son evidentemente más enemigos que los señores liberales locales, aunque en los llanos orientales los rancheros liberales llegaron a la conclusión en el curso de la rebelión de 1949 a 1953 que los sin ganado y las huestes de boyeros representaban un peligro mucho más serio que el gobierno conservador. La guerrilla liberal, entre comillas, limpia, pasa más tiempo combatiendo a los comunes, entre comillas, sucios o grupos comunistas que a los conservadores, basándose en
afirmación que procede frecuentemente de campesinos pobres, abre comillas, los que sostienen que todo es de todos y que las cosas no son propiedad de los amos, sino que deben darse a los que tienen necesidad de ellas, son bandidos, cierra comillas. No obstante la lealtad comunal tradicional de algunos pueblos a los liberales o conservadores, los feudos tradicionales con áreas vecinas de diferente complexión política se han visto reforzados reforzados en lugar de debilitados en los años de la Guerra Civil. La mayor parte de guerrilleros y bandidos dan expresión a la desorganización social rural y no a aspiraciones sociales. Disponemos de algunos ejemplos representativos de lo que son las espontáneas aspiraciones sociales del campesinado, notablemente en el complejo de las localidades comunistas rurales semiautónomas que se encuentran entre la capital y los grandes centros de la violencia y que son conocidas un poco en broma como la entre comillas República de Tequendama. Aquí, el movimiento campesino se remonta a muchos años atrás. En el caso de Biotá, una especie de Suiza a lo Guillermo Tell, comunista de cosechadores de café, a fines de los años 20 y principios de los 30. Mucho antes de la Guerra Civil, el inquilino local, dirigido por los comunistas, obligó a los propietarios a venderles sus parcelas. Desde entonces, la región, o mejor dicho las casas solariegas y Villorríos, ya que el centro urbano mercantil no es comunista, ha estado constituida por pequeños propietarios campesinos relativamente iguales. El comunismo de Biotá es absolutamente cuestión de autonomía campesina, independencia y autogobierno a nivel local. Cuando el gobierno envió a los valles una expedición armada durante un periodo de la represión, o los hombres de Biotá, todos armados y en situación de luchar, les tendieron una emboscada aniquilándolos. Desde entonces el gobierno les dejó en paz, confirmando así su fanfarrón aserto de que entre comillas más allá se matan unos a otros, aquí no se persigue a nadie. Cierra comillas. Tales islotes de autonomía campesina son escasos. Fuera de ellos el terror reina entre los hombres y en las almas. Pero el aspecto más impresionante y horrible de la violencia es el salvajismo destructivo cruel y sin objeto de sus hombres armados. A las víctimas de la violencia no se las asesina simplemente, sino que se las tortura cortándolas en trocitos, picados a tamal, decapitándolas en una variedad de horrorosos sistemas y desfigurándolas. Por encima de todo, los asesinos pretenden, entre comillas, no dejar ni semilla. Se asesina a familias enteras, incluso a los niños, arrancando los fetos del seno de las mujeres encintas, e incluso sobreviven hombres castrados. En Colombia, el genocidio local, se usa esta palabra para describir tales incidentes, ocurre constantemente. En los últimos 5 meses de 1962 se dieron 7 de tales matanzas con un promedio algo superior a 19 víctimas en cada una. Posteriormente parece existir, según las estadísticas gubernamentales de enero de 1963, una clara tendencia al aumento de tales genocidios. Desde luego hay alguna razón funcional en la raíz de esta barbarie. Guerrilleros y bandidos dependen de la absoluta complicidad de la población local, allí donde la mitad de la población se les muestra hostil. Se obtiene fácilmente su silencio por el terror. Uno no puede sustraerse de la impresión de que esos asesinos saben que sus acciones, por ejemplo, la extirpación de un feto mediante una brutal cesárea, sustituyéndolo por un gallo, como sucedió en 2 departamentos muy distantes, no son simplemente salvajes, sino erróneas e inmorales, según los cánones de su sociedad tradicional. Existen ejemplos aislados de rituales de iniciación deliberadamente antisociales y prácticas similares. Hay cabecillas a quienes observadores que les han visto actuarse de cerca describen como desquiciados mentales, muchas de cuyas matanzas exceden de lejos aún a lo que se considera normal en la proscripción, como por ejemplo Teófilo Rojas, entre comillas Chispas, muerto hace poco, a quien se le considera responsable de un promedio de 2 asesinatos diarios durante los últimos 5 años. No obstante, incluso sin testimonios tan directos, es muy difícil considerar el
obtuso sadismo de tantas bandas como algo que no sea un síntoma de profunda desorganización social. ¿En qué medida representa esto un colapso general de los valores tradicionales en estas áreas sometidas a una transformación social excepcionalmente rápida o sujetas a tensión excepcional? ¿O en qué medida representan tan solo las inquietudes excepcionales de hombres que han sido, como lo fueron, arrojados al vacío por el rápido girar de su antiguo y firme universo? A primera vista, es obviamente lo último. Los guerrilleros o bandidos aventureros son gentes perdidas, especialmente juventud perdida. Los hombres mayores, pasados los 30 o 35 años, tienden, si es que pueden, a retirarse de las montañas. El tristemente famoso, entre comillas, Chispas, se vio lanzado a la ilegalidad a la edad de 13 años, asesinado su padre, ocultos su madre y sus hermanos, destrozada su vecindad. En los archivos de Guzmán figura una entrevista sostenida con él. Aurecita, ¿qué fue lo que más te impresionó? Ver arder las casas. ¿Qué te hizo sufrir más? Ver a mi mamá y a mis hermanitos llorando de hambre en el monte. ¿Tienes alguna herida? 5, todas de rifle. ¿Qué es lo que deseas? Que me dejen en paz. Quiero trabajar. Quisiera aprender a leer. Pero ellos no cejarán hasta matarme. A un hombre como yo no puede dejársele vivo. Tales hombres que carecen de sostén ideológico, ya que incluso los liberales y conservadores, es decir, la Iglesia, se han separado hasta ahora de ellos, se convierten fácilmente en asesinos profesionales o en ciegos y salvajes vengadores que hacen víctimas a cualquiera de su sino personal. A estos se han unido grupos de jóvenes perdidos que forman la generación más reciente, 1958-1963, de reclutados por la violencia, agrupándose en pandillas de alrededor de unos 15 años de edad. Muchachos cuyas familias fueron enteramente asesinadas ante sus ojos, cuya diversión infantil fue delatar enemigos locales a los pistoleros, cuyas hermanas emigradas a las ciudades engrosan allí las filas de la prostitución. 15 años de violencia han levantado un mecanismo de autoperpetuación similar al de la Guerra de los 30 años. Sin embargo, no existe una distinción muy marcada entre estos casos extremos y las flanqueantes comunidades locales de que provienen. Hay muchísimos ejemplos en América Latina y fuera de ella de una violencia que supera la medida tradicional, ya de por sí bastante amplia, que se desarrolla en comunidades tradicionales cuyo mundo se descoyunta. La profunda crisis inducida en la mentalidad de los campesinos dedicados a cultivos de subsistencia por el crecimiento de una economía de mercado tal vez no ha sido estudiada tan adecuadamente en Colombia como en Brasil, en especial por un grupo de trabajadores en Sao Paulo, pero hay escasas razones para dudar que el origen de la violencia puede ser el mismo, quizás superior para Colombia, cuya todopoderosa Iglesia española del siglo XVI carece de la válvula de seguridad que el sectarismo apocalíptico ofrece con frecuencia a los andurriales brasileños. En su departamento de Colombia, el inefable Efraín González se ha convertido en héroe popular, como sucedió con el bandolero Lampião en el nordeste del Brasil. La crueldad forma parte de la imagen pública de ambos, en agudo contraste con la imagen casi universal del entre comillas noble bandido de la tradición campesina, que invariablemente resaltaba su moderación en matar. Puede sugerirse que por razones peculiares a la historia de Colombia, la violencia latente de tales situaciones fue alimentada para emerger plenamente en el curso de una agraria guerra civil que a su vez reflejó la crisis económica y social y política del país. El resultado fue la violencia. No nos preocupamos aquí de las especiales circunstancias que la llevaron a desarrollarse en Colombia, y no por todas partes. Nos llevaría muy lejos analizar ahora la peculiar naturaleza del sistema colombiano de dos partidos, la crisis de la economía desde alrededor de 1930, la creciente conversión del Partido Liberal en un partido de masas del pobre, bajo el impulso de políticos al estilo New Deal y el carismático líder de casas Jorge Eliezer Gaitán, quien se hizo dueño de ellas, el asesinato de Eliezer Gaitán en 1948 y la espontánea insurrección de masas de 1948 en la capital que la siguió e inició la era de la guerra civil y matanzas.
será suficiente concluir con el profesor Orlando Falsborda que la violencia procede de una revolución social frustrada. Esto es lo que puede suceder cuando las tensiones revolucionarias sociales no son disipadas en el pacífico desarrollo económico ni atajadas para crear estructuras sociales nuevas y revolucionarias. Los ejércitos de la muerte, los desarraigados, los mutilados físicos y mentales son el precio que paga Colombia por este fracaso. Fin del capítulo 10.